Bienvenidos una vez más. Esta ya es nuestra tercera sesión como de taller general sobre fantasía. La próxima es el 28 de mayo, donde vamos a cubrir el final del Hobbit. Espero que sigan leyendo. Ya están en la parte más movida del Hobbit, definitivamente, donde aparece el dragón, entre otras cosas, que hablaremos hoy del dragón. Entonces, ese día, el 28 de mayo, tenemos la última sesión del Hobbit. Y el segundo sábado de junio tendremos la siguiente sesión, digamos, de taller en general, donde vamos a hablar de los héroes, sobre todo alrededor del camino del héroe, Bilbo como héroe, pero también Harry como héroe, cómo se conectan con los héroes clásicos, también con los héroes más contemporáneos, incluso de pronto mencionamos superhéroes y demás como ejemplos de héroes contemporáneos. Hoy vamos a hablar de criaturas fantásticas, tanto de razas fantásticas como de criaturas fantásticas y monstruosas, que es un elemento muy característico de la fantasía. De nuevo les traje como muchas ilustraciones para darle un componente también visual. En todos los casos menciono los libros también por si les interesa alguno. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar. Todo en orden, muy bien, listos. Como siempre empezamos con Tolkien, con un poco como de teoría. Esto está tomado sobre los cuentos de hadas, que es ese ensayo seminal que escribió Tolkien, creo que es originalmente del 37, de 1937, donde está tratando de definir precisamente qué es un cuento de hadas, como género literario. Y una de las cuestiones es que para él el cuento de hadas no es necesariamente un cuento sobre hadas, sino es un cuento sobre el lugar donde las hadas tienen su existencia. Y no solo las hadas, sino todo tipo de criatura fantástica. Como ven aquí habla de los dragones, los enanos, las brujas, los magos. Podemos pensar como el mundo mágico de Harry Potter sería un ejemplo de fantasía, y es porque es un relato sobre ese mundo, más que porque hable específicamente de goblins o de duendes domésticos o de testrals o de cualquier otra criatura extraña. Esta ilustración, tomé varias ilustraciones de este libro. Este es un libro muy conocido que se llama Hadas. Es de dos ilustradores. Uno es Alan Lee. Esta ilustración en concreto es de Alan Lee. Alan Lee fue además uno de los artistas conceptuales de la película del Señor de los Anillos y el Hobbit. Y el otro es Brian Froud. Brian Froud fue el que diseñó los goblins para la película Laberinto con David Bowie. No sé si la conozcan, ya es un clásico como de fantasía, como viejita. David Bowie hace de rey de los elfos, que además pues es un hit ver a David Bowie, además porque los elfos cantan. Y los goblins son hechos en marionetas por la compañía de Jim Henson, el de los Muppets, de la Rana René y demás. Entonces este libro es de hadas, es un libro muy visual, un libro de gran formato, y me parece como una buena introducción a esa idea de entrar al mundo de las hadas, de ver desde la perspectiva humana cómo es ese mundo donde las hadas y otro tipo de criaturas tienen su existencia, que para Tolkien es lo que define la fantasía en términos más generales. Empezamos entonces, evidentemente, con las hadas como tales, aunque para Tolkien no son las que definen necesariamente el género, sobre todo en su versión moderna de las hadas. Pues el hecho de que se llamen cuentos de hadas ya nos sugiere cierta asociación. Empezamos, por ejemplo, con Peter Pan. Peter Pan es un ejemplo, quizás el ejemplo más conocido cuando uno le pregunta a la gente sobre una hada. Probablemente la primera hada que venga a la mente es Campanita, y probablemente además en su versión de Disney, de Campanita, que es tremendamente popular. Siempre que hablamos de esto con los estudiantes de pregrado, incluso con estudiantes de posgrado, piensan en Campanita de Disney, que es una versión todavía más disneyficada de lo que eran las hadas de Peter Pan, que ya son unas hadas muy modernas, ¿no? Esa idea de las hadas como criaturas diminutas, con alas, probablemente alas como de insecto, que es una versión muy del siglo XIX, inglés sobre todo, de lo que sería una hada. Las hadas, por supuesto, vienen de una tradición anterior, pero esta sería como nuestra imagen moderna del hada como el ser diminuto asociado también a las flores, asociado a los insectos, obviamente asociada a la magia. Si han leído Peter Pan, para volar en Peter Pan se necesitan pensamientos felices y polvo de hadas. Y este es el momento, precisamente, esta ilustración es de Robert Ingpen, de una edición ilustrada de Peter Pan,
cuando Wendy encuentra por primera vez a Peter. Wendy obviamente está dormida en su cama, los papás se han ido a una comida y de pronto oye a un niño llorando y es Peter Pan, al que además está llorando porque se le perdió la sombra. En una visita anterior al cuarto de los niños, Nana, el perro, ha saltado sobre él, ha cogido la sombra, ya tenemos ahí un elemento mágico desde luego, y entonces le ha desgarrado la sombra y está buscando su sombra y no la encuentra y está llorando porque además no la puede coser. Y Wendy está totalmente fascinada de que de hecho haya hadas, de que Peter conozca a las hadas. Incluso es muy interesante aquí como mientras que Wendy está muy emocionada por las hadas, para Peter son algo cotidiano, incluso molesto a veces. Y de hecho, si leen la versión original de Peter Pan, el hada es muy distinta a lo que la presentan en Disney. Es celosa, incluso trata de matar a Wendy. Mejor dicho, es mucho más oscura, mucho más cercana a la tradición original de las hadas. Las hadas sobre todo vienen de la tradición celta, de la tradición inglesa. Aquí precisamente Tolkien se está quejando de esa idea de las hadas modernas como criaturas diminutas, como criaturas muy delicadas, que él además lo asocia al gusto inglés por el arte, al gusto artístico inglés del siglo XIX, ¿no? Las cosas delicadas, pequeñas, elegantes, también al gusto francés y le echa sobre todo la culpa a un libro que se llama La Ninfidia de Drayton, también un poco a Shakespeare, Sueño de una noche de verano. En Sueño de una noche de verano aparecen las hadas y son también hadas muy en esa tradición como más moderna, aunque pues Shakespeare escribe mucho antes, ¿no? Esto es la ilustración es de Tony Terlizzi de El cuaderno del campo del mundo fantástico de las crónicas de Spiderwick, donde también aparecen muchas criaturas de este tipo. Son una serie de novelas corticas para niños, en las que aparece una guía de campo de seres fantásticos y además hay una edición ilustrada de la guía de campo. Es decir, estamos viendo el libro que ven los personajes dentro del libro. Por eso pueden ver además que parece como si fuera un cuaderno de campo anotado con anotaciones sobre las distintas criaturas. Las hadas, este es el libro de Brian Froud y Alan Lee, después también la portada por si en algún momento lo buscan. Fíjense que esto nos presenta una imagen de las hadas un poco más compleja, un poco más oscura, les decía, en las leyendas celtas, en las leyendas antiguas de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia. Las hadas no son esas criaturas necesariamente pequeñas, se parecen un poco más a los elfos, son no necesariamente malvadas, aunque hay unas hadas malvadas, pero son bromistas. También está la tradición, la leyenda de los changelings, y es que las hadas se roban niños y se los llevan a vivir con ellas y dejan una hada en su lugar, una hada disfrazada de niño. A veces esos niños mueren jóvenes o empiezan a mostrar poderes extraños porque en realidad son hadas en lugar de seres humanos. Hay muchísimas leyendas, de hecho, en que las hadas secuestran a seres humanos y se los llevan. Pueden ser hadas masculinas que se llevan a mujeres al reino de las hadas, o hadas femeninas que se llevan a hombres al reino de las hadas para que sean además sus amantes. Dependiendo de la tradición, hay tradiciones en que las hadas además no pueden tener hijos, entonces requieren mortales para poder tener hijos. Entonces pues hay además complicaciones. Pasar al mundo de las hadas además normalmente implica una serie de cambios. Muchas veces el tiempo pasa distinto en el reino de las hadas frente al reino de los humanos. Entonces hay muchas leyendas y muchas historias tradicionales en que, por ejemplo, se llevan a un caballero, se lo llevan al reino de las hadas y cuando sale del reino de las hadas han pasado muchísimos años en el mundo real y toda la gente que conoce ha muerto o ha envejecido, porque el tiempo pasa distinto en un mundo y en otro. Pero de nuevo es como esta idea de las hadas mucho más tradicionales. Normalmente en la tradición por lo menos inglesa y galesa viven bajo tierra. Son la gente pequeña que vive bajo tierra, que además se supone, si uno se pone a mirar desde el lado cultural y del folclore, que eran las tradiciones originales de esos pueblos antes de que llegaran invasiones de otros lugares, que era además gente más alta, entonces los habitantes originales eran más bajitos y se convirtieron con el tiempo en esta idea de la gente que vivía bajo tierra oculta, la gente pequeña la llaman en muchas tradiciones. Para darles un ejemplo de las hadas, como de una versión más oscura de las hadas, en la fantasía además muy contemporánea. Esto es un ejemplo de fantasía urbana, yo no sé si lo han traducido al español, de cualquier manera es una serie fantástica que se llama Las Crónicas de Dresden. Harry Dresden es un mago
en Chicago contemporáneo, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Él trabaja como mago y de hecho tiene aviso en la guía telefónica. Se encuentran objetos perdidos, se rompen maldiciones, ese tipo de cosas. Entonces es como una mezcla entre detective y mago. Esto creo que es el cuarto libro de la serie, que es El Caballero de Verano. Una escena en que Harry está como en su oficina y piensen como en detective, clásico detective de novela negra, porque tiene una oficina toda destartalada. Llega a la oficina y en la oficina hay una señora muy seductora, muy elegante, y él empieza a hablar con ella, pero se da cuenta de que hay algo raro. Y este es el momento, esta es traducción mía porque no sé si está traducido, entonces puede no ser perfecta la traducción, más o menos traté de que quedara como legible. Le pregunta quién es porque empieza a notar que hay algo raro y ella le responde que es Mab, la reina del aire y la oscuridad, monarca de la corte del invierno de los Ides. Porque en ese mundo de Harry Dresden hay dos cortes, las hadas están divididas en dos cortes, hay una corte del invierno y una corte del verano. Y como en las tradiciones originales de las hadas no son necesariamente malévolas o benévolas, pero funcionan de acuerdo a sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, una de las reglas curiosas en ese mundo es que las hadas no pueden decir mentiras. Ahora, pueden hablar de manera tan enredada que no las entiendan, pero no pueden decir mentiras como tales. Y juegan mucho con tratos con los mortales, ¿no? Entonces, además, tratan de engañarlos sin decir mentiras necesariamente, pero maquillando la verdad. Entonces, claro, él de pronto se da cuenta de que es la reina de la corte del invierno, porque hay una corte del invierno y una corte del verano, y claramente la corte del verano tiende a ser más amigable y bondadosa que la corte del invierno. Entonces se da cuenta de que es Mab y queda absolutamente asustado de que está negociando con Mab, que es además uno de los seres más poderosos de todo este mundo mágico, en el que hay además ángeles, demonios, enanos, trolls, bueno, todo tipo de criatura mágica aparece como en esta serie en algún momento u otro. Pero además pueden ver el humor del libro, ¿no? Que Mab le dice, ya sabes quién soy yo, y él está como, estoy hablando con una reina de las hadas, y él le pregunta, ¿y cómo te sientes? Como un habitante de Tokio cuando Godzilla llega a la playa. Es como el nivel de terror que produce esta reina de las hadas. Además, en este libro, él va a terminar habiendo una gran pelea de las hadas, porque resulta que el caballero del invierno, han matado al caballero del verano, porque las cortes tienen una reina, una reina madre, una reina, una doncella y un caballero. Y han matado al caballero del verano y las dos cortes van a terminar peleando. Y Harry además se va a asociar con unas hadas de esas pequeñitas, como de las flores, a las que además soborna con pizza, porque aparentemente a las hadas les encanta la pizza. Entonces él se llama el Pizza Lord y les da pizza a las hadas y las hadas trabajan para él. Otro elemento que aparece aquí que es muy común en las leyendas de las hadas es que las hadas son alérgicas al hierro, a los materiales de hierro, y de hecho eso está muy engranado en la tradición en Inglaterra y Gales. Uno lleva una herradura, por ejemplo, puede espantar a un hada, porque el metal, el hierro sobre todo, son como alérgicas al hierro. Entonces es una de las tradiciones para alejar a las hadas, es tener algo de hierro. También ponerse la ropa al revés. Si uno se pone una prenda de ropa al revés, eso con lo de afuera para adentro, con lo de adentro para afuera, eso también espanta a las hadas, así como dato curioso. Si en algún momento tienen alguna pregunta o quieren añadir algo, como siempre ustedes saben. Muy conectadas con las hadas, y esto le interesa mucho más a Tolkien, son los elfos. De hecho, los elfos de Tolkien se parecen mucho a las hadas originales, que no son pequeñitas, sino son en general del tamaño de un ser humano, de ahí que puedan, ¿no?, enamorarse de los mortales, tanto hombres como mujeres. Para él los elfos son la criatura mágica por excelencia. Esta escena, ya pasamos por ahí en nuestra lectura conjunta del Hobbit, es cuando el Hobbit encuentra a los elfos del bosque. Y es uno de los pocos momentos en los que en el Hobbit se sugiere un poco más de la historia más amplia de la Tierra Media, que es el mundo imaginario de Tolkien. Él está hablando de los elfos del bosque y está haciendo una distinción con los altos elfos del poniente, los que dentro de su tradición se llaman los Noldor. Esa tradición curiosamente va a tener mucha vigencia, incluso si han jugado Dungeons and Dragons o muchos juegos de computador, normalmente se hace una distinción entre los elfos silvanos, que son los elfos del bosque,
y los high elves, los altos elfos. Entonces unos son más del bosque, usan arcos, mientras que los otros son más como de armadura, más cortesanos, más conectados como con la tradición de las hadas. E incluso aquí en el Hobbit, aunque los únicos elfos que aparecen son los elfos del bosque, hay como esa idea de hay otros elfos, unos elfos más poderosos. ¿Se acuerdan cuando vimos el mapa de la Tierra Media? Son los elfos que han vivido en la tierra de los, entre comillas, dioses de ese mundo, de los Valar. Elrond, si vieron El Señor de los Anillos o El Hobbit, o han leído El Hobbit y El Señor de los Anillos, Elrond es descendiente de esos otros elfos. Y incluso por acá, en el Hobbit apenas se mencionan, pero en El Señor de los Anillos sí aparecen ese tipo de elfos. Incluso esta es una ilustración de Magali Villeneuve. De hecho, es una ilustración para una carta del juego de cartas, eso no se llama coleccionable, el juego Living Card Game del Señor de los Anillos, pero es una ilustración de Glorfindel. Si ustedes han visto solo la película del Señor de los Anillos, ¿se acuerdan cuando Arwen viene y salva a Frodo y se lo lleva a caballo, y es la escena en el vado de Rivendell, que Arwen, Liv Tyler dice, "If you want him, come and take him", y viene la crecida del agua y se lleva a los jinetes negros? En el libro eso no lo hace Arwen, sino que lo hace Glorfindel. Y Glorfindel, de hecho, es un alto elfo. Él no nació en la Tierra Media, sino nace en la Tierra de los Dioses, y por eso es uno de los pocos personajes que se pueden enfrentar con los Nazgûl, con los jinetes oscuros en El Señor de los Anillos. De hecho, esta escena es del Señor de los Anillos, del capítulo del Concilio de Elrond. O sea, después de que los persiguen los jinetes, llegan a Rivendell, y aquí es cuando están planeando todo lo que tienen que hacer de destruir el anillo y llevarlo a Mordor. Y hay una descripción de Glorfindel, Elrond y Arwen, la hija de Elrond, que va a ser Liv Tyler, la que después se casa con Aragorn, Viggo Mortensen. Pero entonces fíjense en esta descripción, tienen muchos elementos de hadas, ¿no? Glorfindel era alto, pelo rubio, muy parecido como a lo que ponen a Legolas en El Señor de los Anillos, aunque hay toda una discusión acerca de si Legolas debería ser rubio o debería ser pelinegro, no queda claro en los libros. Entonces hay como uno de esos problemas entre fans que nos dicen que debería ser pelinegro, otros dicen que debería ser mono, pero Glorfindel sin duda es mono, y fíjense que es la expresión por excelencia de la belleza, pero al mismo tiempo de la fuerza. Y lo mismo pasa con Elrond. Elrond sí no es mono, claramente tiene pelo oscuro, pero es el Señor de los Elfos, lo vemos aparecer en el Hobbit, vuelve a aparecer en el Señor de los Anillos, y Arwen de nuevo pues es la imagen por excelencia de la belleza también. Fíjense que tienen muchos elementos de hadas, pero para Tolkien son la representación por excelencia de la belleza y de la magia, y también del poder. Curiosamente lo mencionábamos la vez pasada, tal vez con el papá de la familia, en El Señor de los Anillos los elfos están dejando el mundo, ¿no? Y es como con la partida de los elfos comienza el dominio de los hombres, ¿no? Entonces hay como un cambio radical, que pasamos de la tercera a la cuarta era, creo que es dentro de la genealogía. Desde luego los elfos de Tolkien van a ser supremamente influyentes, y de ahí en adelante casi todas las novelas de fantasía que tienen elfos se inspiran de una u otra forma en los elfos de Tolkien, incluida esa diferencia entre altos elfos y elfos silvanos. Esta ilustración la vimos también en la portada de la serie Dragonlance, que es como una serie muy típica de lo que es fantasía después de la influencia de Tolkien. Este es el príncipe elfo Giltanas, y esta es una elfa salvaje. Entonces fíjense además el cambio en los vestidos, ¿no? Los marca ya como dos tipos distintos de elfos. Obviamente los elfos en casi todas las tradiciones su rasgo más distintivo son las orejas puntiagudas. Normalmente están asociados al mar algunos, a los bosques, a las estrellas. Este es un ejemplo muy típico entonces de los elfos. Ella además, les suelto daticos, ella además en realidad es un dragón que se ha convertido en elfa, además, porque los dragones también van a jugar un rol importante. Y esto es de nuevo de Tony Terlizzi, el cuaderno de los seres fantásticos. Fíjense que este es un elfo que tiene mucho más de hada. De alguna manera es un elfo un poco más infantilizado también. Incluso pueden ver las alas como de mariposa. De nuevo con esa asociación de los elfos y las hadas con la naturaleza, con los insectos, que es el tipo de elfo y hada que a Tolkien no le gustaba mucho, pero es el que vemos, por ejemplo, en la Ninfidia de Drayton. Ahora, después hay variaciones. R.A. Salvatore es un autor muy prolífico de fantasía y creó uno de los personajes élficos más reconocidos como dentro de este tipo de fantasía épica,
que aparece aquí, no se ve tanto en la ilustración, pero es este aquí abajo, que se llama Drizzt, D-R-I-Z-Z-T, Drizzt Do'Urden. Drizzt Do'Urden pertenece a una raza de elfos que son los Drow, los elfos oscuros, que de hecho tienen la piel totalmente negra, es decir, no son morenitos, sino son negro como un teléfono. Bueno, ya no sé si los teléfonos, antiguamente los teléfonos de cable eran negros, de este negro. Entonces es una raza de elfos, son elfos malvados, entonces es como el opuesto a lo que vemos en Tolkien, elfos malvados que además viven bajo tierra. Esto hace parte de una serie de fantasía que son los Reinos Olvidados, que es también un mundo de juegos de rol, de Dungeons and Dragons. En ese mundo hay todo un mundo subterráneo y la ciudad de los elfos oscuros se llama Menzoberranzan. Desde luego, Drizzt, este personaje en particular, es distinto al resto de su raza. Esos elfos oscuros de los Reinos Olvidados son bastante sádicos, todo es tortura, malevolencia. Su diosa es además una araña, pues tiene forma de araña que se llama Lot. Interesante, son una cultura matriarcal. Las jefas de cada familia son mujeres, que además son sacerdotisas de la diosa araña. Y entonces se supone que Drizzt iba a ser parte de esa sociedad, pero él resulta que nació bueno a pesar de vivir en una sociedad mala. Entonces él resuelve escaparse y termina viviendo en la superficie, pero incluso en esta escena podemos ver cómo a él el sol le molesta, ¿no? Que va a ser un rasgo muy común en muchos de estos libros, que a los personajes, a las razas malvadas, el sol las afecta de una forma u otra, entonces tienen que andar en la oscuridad o tienen que andar bajo tierra o tienen que esperar a que el sol se oculte para poder salir, lo vemos también en el Hobbit. Entonces a él le molesta eso, pero él va a convertirse en es un caso de un elfo ranger en las clases de Dungeons and Dragons, y es el héroe de muchas de las novelas de R.A. Salvatore, obviamente también con otros personajes, pero es un caso interesante de cómo tenemos un elfo que es lo opuesto a los elfos de Tolkien y es como una evolución dentro de este arquetipo. Este también es traducción mía, o sea que puede haber como errorcillos más o menos. Del otro lado de los elfos tenemos desde luego los enanos. Si han visto El Señor de los Anillos, pues la relación entre los elfos y los enanos no siempre ha sido la mejor. Eso además es un invento de Tolkien. Tolkien fue uno de los primeros en crear un antagonismo entre los elfos y los enanos. Desde luego, lo mismo que las hadas, lo mismo que los elfos, los enanos tienen una tradición muy antigua. Aquí les copié, esto es súper interesante, esto es un poema antiguo que se llama el Voluspa. El Voluspa hace parte de una colección de poemas que se llama el Edda Mayor. Los Eddas, el Edda Mayor y el Edda Menor, son ejemplos de poesía escáldica. Los skalds eran los bardos del norte de Europa, sobre todo de Islandia, Noruega, Suecia, los vikingos en general. Y estas son las recopilaciones más antiguas de poesía vikinga que se tengan. Este poema Voluspa habla de la creación del mundo por parte de los dioses. Si han visto Thor de Marvel, esos mismos dioses, Odín y Thor y etcétera, y Balder y Heimdall, etcétera. Y aquí está la creación de los enanos, el momento en que los dioses se reúnen. En la tradición nórdica, además, el mundo está creado a partir de los restos de un gigante de hielo. Odín mata al gigante Ymir y crea el mundo usando entonces los bosques son las cejas, el cráneo es la cúpula del cielo, bueno, etc. Aquí es el momento en que crean la raza de los enanos. Y lo interesante de esto, pues además de ver el momento en que crean los enanos y que vean como que los enanos vienen de una tradición literaria muy antigua, es que si leen los nombres van a reconocer varios de ellos. Porque de hecho muchos de los nombres del Hobbit están basados precisamente en este poema. Entonces por acá ya hablan de el segundo enano es Durin, y Durin es el padre de los enanos en Tolkien. Van a reconocer varios nombres como por ejemplo Dwalin, Dain, Bifur, Bombur, Nori, incluso Gandalf es originalmente el nombre de un enano. De hecho, en los primeros borradores del Hobbit, Tolkien había pensado que Gandalf se iba a llamar distinto y después finalmente le pareció que mejor o no, que sonaba mejor Gandalf. Pero entonces el nombre Gandalf originalmente viene de esta lista de nombres que son los primeros enanos creados dentro de la mitología nórdica, islandesa, por lo menos de acuerdo al Voluspa, que es este ejemplo de poesía islandesa, de poesía escáldica. La ilustración de nuevo de Alan Lee, del libro de las hadas, de lo que son enanos, ¿no? Noten además que
Incluso en estas tradiciones, los enanos se van a asociar con la tierra, las cavernas, la roca, la minería y la fabricación de objetos preciosos. Estas son 2 páginas de la adaptación a cómic de El Anillo de los Nibelungos, la ópera de Richard Wagner, que habla de las aventuras de Siegfried y Sigmund. Y aquí vemos precisamente el momento en que se funde el Anillo de los Nibelungos. Ese es un enano, estos enanos no son tan rechonchitos, por lo menos en esta versión, y es el momento en que coge el oro del Rin para crear el Anillo de los Nibelungos, que va a ser como el objeto principal de toda la trama. Esto ya es más germánico, está todavía muy influenciado por la mitología nórdica. De hecho, en el Edda Mayor hay una versión de esta historia más o menos, incluida la pelea con el dragón Fafnir. El enano Nime después es el que además cría a Siegfried y lo manda a pelear con Fafnir, el dragón, que además es también un enano que se ha convertido en dragón. Todo es muy complicado, pero pueden ver cómo esa idea de la asociación de los enanos con la tierra, con los lugares subterráneos y con la forja de objetos preciosos, que va a estar también desde luego muy presente en los enanos de Tolkien. Esta ilustración, creo que ya habíamos visto algunas versiones de esta ilustración, es el momento del comienzo del Hobbit, en que se da la reunión inesperada, que llegan todos los enanos a molestar a Bilbo de repente, y esta es la canción que cantan. Si han visto la película, además la cantan de hecho en el libro pues uno solo tiene que leerla, y es una historia sobre su antiguo reino en la montaña solitaria. Ya estamos llegando allá en la lectura del Hobbit además, y fíjense que de nuevo marca esas ideas de las montañas, las mazmorras profundas y la fabricación de objetos preciosos, ¿no? Los enanos son herreros, hacen hachas, hacen martillos, hacen joyas. De hecho, las joyas van a ser muy importantes en general en la tradición de Tolkien, y hay como esa nostalgia de los enanos por ir a reclamar el oro hace tiempo olvidado. De nuevo, toda la trama de la historia del Anillo de los Nibelungos y de Fafnir y Siegfried y el dragón, todo es un problema de recuperar joyas robadas, ¿no? Y de conseguir tesoros. A los enanos se van a ver mucho menos en El Señor de los Anillos, pero está el momento clave, que es cuando entran a las minas de Moria, que es quizás uno de los mejores episodios del Señor de los Anillos, cuando pues primero los persigue el pulpo, la criatura gigante, el guardián del agua, y se meten, y es la gran ciudad de los enanos, las minas de Moria, originalmente llamada Casa Doom, pero está abandonada. Está llena de orcos, está llena de goblins y finalmente un Balrog. No puse Balrog aquí, pero bueno. Y hay un momento muy bonito en que están en la mitad como de esa ciudad, y Gimli, que es el enano de la compañía, canta esta canción sobre lo que alguna vez fue, y no sé por qué con los enanos quedé como todo en poesía, canta esta canción de nuevo sobre cómo era Casa Doom en sus épocas de gloria. Y de nuevo fíjense que vuelve y enfatiza la idea de herrería, de construcción de objetos, no solo de herramientas y minería, sino de objetos preciosos, ¿no? Y hay una magia muy especial en la manera como los enanos trabajan los materiales preciosos y trabajan las joyas. Y bueno, cuando lleguen al final del Hobbit van a ver que las joyas son un problema, ¿no? Y quién se queda con el tesoro, incluso cómo el tesoro obsesiona a los enanos. Ese es un rasgo interesante de los enanos de Tolkien, y es que incluso desde el comienzo hay como una obsesión con el oro y con el tesoro perdido. Y al final vamos a ver además cómo Thorin casi que se enloquece un poco en busca del tesoro y de la joya, de la Arkenstone, de la piedra del arca de Thrain. Esta ilustración es de Alan Lee, que Alan Lee también hace ilustraciones para El Señor de los Anillos y para El Hobbit. Esos enanos de Tolkien van a ser muy influyentes también en la fantasía posterior. Aquí puse solo 2 ejemplos. Esto es también de Dragonlance, de una serie que se llama Los Héroes de la Dragonlance, que son como varias historias conectadas dentro del mundo, y de nuevo pueden ver ahí en la portada. Es una historia sobre todo sobre los enanos. Los enanos en Dragonlance viven en un reino que se llama Torvardin, y también es un reino subterráneo, una gran ciudad bajo la montaña, y es una historia precisamente de unos enanos herreros que están creando una espada para el rey de los enanos. Aparecen personajes del resto de Dragonlance, pero es una historia centrada específicamente en los enanos. Y este es el segundo libro de la serie de Drizzt, al libro quinto. Es
que son varias series de Drizzt, donde también tenemos un personaje, Bruenor, es uno de los compañeros de Drizzt, el elfo oscuro, es un enano y también es un herrero. Entonces podemos ver cómo a partir de Tolkien como que esas características de los enanos, que estaban ya en la tradición anterior, se vuelven mucho más, se vuelven, digamos, establecidas, se vuelven tropos que reaparecen de una novela a otra. Desde luego, la creación más reconocida de Tolkien y la más original, en alguna medida, son los hobbits. También son criaturas diminutas. Esto pues es puro el comienzo del Hobbit, cuando el narrador nos pregunta qué es un hobbit y explica qué es un hobbit y nos dice cómo los hobbits les gusta comer y no tienen magia especial, son como los antihéroes por excelencia del mundo del hobbit. Esta es la descripción, aquí vemos esto, este de hecho está ya arriba en la colección juvenil, un libro sobre hobbits y la etimología de los hobbits. No se menciona mucho en el Hobbit, pero de hecho los hobbits tienen hay como tres subespecies de hobbits. Esa ilustración es de la ilustradora alemana Lydia Postma, que es la que ilustra el Hobbit, etimología de una historia. Y esto es del comienzo del Señor de los Anillos, donde de nuevo se vuelve a hablar de los hobbits. De manera muy explícita se señala cómo los hobbits estarían mucho más cercanos de los seres humanos que los enanos y que los elfos. Incluso se habla de cómo son una raza un poco olvidada dentro de su mismo mundo. Nadie sabía que los hobbits existían hasta que se volvieron importantes, y de hecho en el Hobbit y en el Señor de los Anillos vamos a ver precisamente eso, como estas criaturas pequeñas que nadie les para atención, que viven por allá en su país perdido y se dedican básicamente a la granja y a la pipa. De hecho, en el Señor de los Anillos se enfatiza un montón como una de las exportaciones por excelencia de los hobbits y sus productos por excelencia es la hierba para pipa. Los hobbits están fumando pipa cada vez que pueden. Obviamente este es un libro de comienzos del siglo XX, cuando fumar no era tan mal visto en la cultura, ¿no? En la cultura en general. Entonces estos personajes fuman hierba de pipa todo el tiempo. Digo hierba de pipa y no tabaco porque Tolkien como autor estaba muy decidido a que no hubiera productos americanos en su historia, porque supuestamente es una historia de un pasado antiguo antes del descubrimiento de América, y el tabaco es originario del Nuevo Mundo. Entonces dicen hierba para pipa, pero no dicen tabaco. Dato curioso. Les encanta la pipa, entonces aquí es como la descripción de los hobbits, y cómo los hobbits además, después del Señor de los Anillos sobre todo, se van a volver muy famosos, ¿no? Van a ocupar un lugar dentro del mundo, a pesar de que supuestamente vivían ahí desde hacía mucho tiempo, pero nadie lo tenía muy claro. De hecho, aquí hay como dos escenas en que eso sucede. Esta es la adaptación en cómic, ya habíamos visto imágenes de esta en charlas anteriores. Esta es una imagen de la adaptación a cómic del Hobbit, también está en la colección juvenil en español, esta es mi copia en inglés. Es el momento en que el rey de los elfos reconoce a Bilbo al final de la historia y reconoce todo lo que Bilbo ha hecho por ellos. Y esto es de la etimología del Hobbit, y estos son Merry y Pippin, sí. Merry y Pippin, que son dos de los compañeros de Frodo, que se convierten en escuderos de Rohan Merry y en guardia de la torre Pippin de Gondor. Entonces hacen parte como de este mundo más amplio y se vuelven mucho más famosos. Aunque los hobbits son creación original de Tolkien y solo aparecen en los libros de Tolkien, inspiraron a otras criaturas similares, que son los halflings y los kenders. Los kenders son específicos del mundo de Dragonlance, pero los halflings sí son mucho más comunes en distintas sagas de fantasía, y de ahí se trasladaron también a los juegos de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones. Esta de hecho es una descripción de un halfling de la serie de Drizzt, de la serie de Reinos Olvidados. Este es un personaje que se llama Regis el halfling. La segunda trilogía de Drizzt se sitúa en el norte de las tierras de los Reinos Olvidados, es una sección de invierno, y esta es una escena en que Regis el halfling está como descansando y pescando, y si se fijan tiene muchos elementos que ya habíamos visto en los hobbits. Tiene rizos cafés, el pelo es rizado y café como los hobbits, es una raza diminuta, de nuevo como los hobbits.
Cuando se describe la caña de pescar, la está sosteniendo con los pies y de nuevo no usa zapatos, sino que tiene dedos de los pies peludos, como los hobbits. Incluso, y esto se va a convertir como en un rasgo muy típico, pues aquí sabemos que Regis está como descansando, que no quiere saber del invierno, y al final nos dice que él le hubiera gustado ir al sur, de no ser por un pequeño problema con cierto maestro del gremio de ladrones. Los halflings en muchas de estas historias son bribones, son ladrones. Bilbo es un ladrón, pero es como un ladrón por accidente, pero después de Tolkien se va a volver como un rasgo muy típico que los halflings, debido además que son criaturas pequeñas, casi que la única profesión o rol que podrían tener, sobre todo en un juego como Calabozos y Dragones, sería ladrones. Son perfectos para ser ladrones. Entonces se van a convertir en una raza que normalmente va a ser una raza de ladrones, y es el caso con este personaje de Regis. Lo mismo pasa también con los Kenders. Esto es tomado del gran libro de la Dragonlance, son distintas visiones de Tasslehoff. Tasslehoff es un Kender. Los Kender son una raza original de Dragonlance y son de nuevo muy parecidos a los hobbits, con algunas diferencias. Los hobbits son mucho más tranquilos, no les gusta tener aventuras, ellos quieren vivir, fumar pipa, vivir en su tierra tranquilos sin ocuparse de nada más. Los Kenders son extremadamente curiosos y aventureros, y también son ladrones, no exactamente ladrones, ellos son apropiadores. Básicamente en la sociedad de Kender, lo que no esté fijado con puntillas al suelo, cualquier persona lo puede coger. Obviamente, cuando se encuentran con otras razas, eso se vuelve problemático, porque los tratan de ladrones, pero ellos no son ladrones, son apropiadores. Incluso esta escena es de la adaptación a cómic de las leyendas, de las crónicas de la Dragonlance. A este guerrero que se llama Caramón, le roban algo del bolsillo, y cuando se va a mirar quién es, se da cuenta de que es Tasslehoff. Y de hecho Tasslehoff dice, sí, mira, esto casi se te cae del bolsillo, por eso te lo traje. Porque de nuevo ellos no ven el robo como algo necesariamente negativo, sino que es parte como de su cultura, y sí que de verdad de la cultura Kender, que de nuevo está influenciada por lo que vemos en el Hobbit y lo que pasa con los hobbits en general. Otras criaturas, voy a ocuparme solo de algunas, porque criaturas mágicas, como se pueden imaginar, hay montones y montones y montones. Los gnomos son también unas criaturas diminutas. Este es un libro también como una guía de campo, es como de finales de los 70, comienzos de los 80 de los gnomos, quizás algunos lo hayan visto porque se lleva en publicación ya mucho tiempo. Y fíjense cómo nos presentan estas criaturas. Los gnomos son de 15 centímetros y tienen su gorrito puntiagudo. De ahí vienen los gnomos de jardín, ¿no? Y también son leyendas que vienen como de la tradición europea. Incluso hay variaciones modernas. No sé si han visto una serie animada en Netflix que se llama Trollhunters. En Trollhunters, que es una serie animada en computador, hay unos gnomitos muy parecidos a estos, pero además son todos dientones y están mordiendo. Y tienen uno de los chistes más increíbles que yo haya visto, y es que ellos adoptan un gnomo y le ponen de nombre Gnomo Chomsky, como en honor al lingüista Noam Chomsky. Es un chiste súper intelectual y que no tendría lugar como en una serie para niños, pero está ahí, es como un chiste súper intelectual en serie para niños. Y los gnomos son así, pero son una peste, son como ratones del mundo de los trolls. De cualquier manera, pues entonces tenemos criaturas diminutas, los gnomos de jardín. Incluso hay distintos tipos de gnomos, los gnomos del bosque, los gnomos de las dunas. Y es un libro que de nuevo nos habla como de toda esa raza, como si fuera un documental de National Geographic sobre una criatura que nunca existió. Entonces aquí podemos ver el desayuno de los, claro que ahora ya me dio hambre, el desayuno de los gnomos. Entonces como comen setas, comen mantequilla, comen pan, comen etcétera, etcétera. Porque de nuevo esa es una de las estrategias que usa la fantasía moderna, y es darnos muchos detalles para generar la sensación de que estos mundos son reales, ¿no? Entre más detalles nos den, detalles que no necesariamente contribuyen a la historia como tal, hacen que sintamos que estos mundos, como dice Tolkien, tienen la consistencia de la realidad. Y entonces por eso nos hablan de las comidas. Entonces piensen también en Harry Potter, ¿no? Las gomitas de todos los sabores, las ranas de chocolate, las tarjetas de las ranas de chocolate, todos esos detalles nos hacen pensar, sí, hay un mundo de magos y es un mundo tan complejo como nuestro propio mundo. Pasamos entonces a criaturas híbridas. Muchas de estas criaturas híbridas vienen de la mitología,
y es básicamente el principio de la fantasía, ¿no? Cuando uno ve un caballo, uno ve un señor, y se le ocurre qué pasaría si yo mezclo al caballo con el señor, o un pescado y una señora, qué pasaría si los mezclo. Es un ejercicio de imaginación, y los griegos, muchas de esas criaturas vienen ya desde la mitología griega, algunas desde la mitología babilónica, desde otras culturas. Empezamos entonces con las sirenas. Desde luego quizá ustedes sean más familiarizados con La pequeña sirenita, de Hans Christian Andersen, el escritor danés. Esto es como de una versión para niños, del momento en que se describe el castillo del rey, y se describe el jardín del castillo del rey y las nietecitas del rey del mar, que eran unas niñas muy bonitas, y noten al final, excepto que su cuerpo terminaba con una cola de pez. Eran sirenas. Estas son las sirenas, desde luego, del cuento de hadas. En la mitología griega las sirenas son peligrosas. Si han leído la Odisea, en la Odisea Ulises, cuando se encuentra con las sirenas lo que hacen es cantar y atraen a los marineros para que se choquen con los arrecifes. Entonces son sirenas mucho más oscuras, sirenas mucho más peligrosas. Desde luego la sirenita es una sirenita muy buena. Las sirenas en Peter Pan también son más buenas que malas, pero son más traviesas y solo simpatizan con Peter, no les cae bien Wendy. En Piratas de Caribe, en la 4, en Navegando Aguas Misteriosas, hay una escena también que necesitan atracar en la isla y entonces llegan las sirenas. Y son sirenas, bueno, después hay una sirena buena, pero son sirenas mucho más tomadas de la Odisea, de esas sirenas que atraen a los marineros y hacen que se estrellen. De ahí pues viene el dicho o la expresión canto de sirenas, ¿no? Es como un canto de sirenas que es para engañar a alguien y hacerlo creer algo que no es. La ilustración por esta ilustración es de un ilustrador francés que se llama Edmond Dulac, que hizo parte es para niños, ilustrador para niños como de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Estas ya son de Tony Terlizzi, fíjense que son unas sirenas un poco menos humanizadas, mucho más híbridas en términos de pescado, que me pareció como una buena introducción para estas otras sirenas horribles, que son las sirenas y los tritones de Harry Potter. Esto es de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. La segunda prueba de las 3 pruebas del torneo de los 3 magos en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, es que los personajes primero tienen que descubrir a dónde tienen que ir. Finalmente Harry lo descubre con ayuda de Myrtle la Llorona, y tienen que rescatar a alguien muy importante para ellos que está metido bajo el agua. Y está cuidado precisamente por las sirenas y tritones que viven en el lago al lado del castillo. Ibas a preguntar algo. En la Odisea son malas. Todas malas, tratan de ahogar al pobre Odiseo y a su tripulación. Las sirenas también aparecen en las leyendas del navío de Argos, el viaje de los argonautas, también aparecen sirenas, también son malas. En La pequeña sirenita son buenas, definitivamente. En Harry Potter son como neutrales, digamos aquí tratan de detenerlos, pero porque les han pedido el favor de que custodien a estos prisioneros, porque es parte de las pruebas. Pero entonces no son ni buenas ni malas, lo que sí son es bien feas. Esto es la ilustración es de Jim Kay, que es el que hace las ediciones ilustradas de Harry Potter. Creo que han salido los 4 primeros hasta ahora de las ediciones ilustradas de Jim Kay, y son bastante horribles. De hecho, el mismo Harry señala que son horribles, pero fíjense que, por ejemplo, siguen cantando, ¿no? Está como ese elemento del canto que vendría también de la mitología, y es que mucha de la fantasía moderna, incluido Harry Potter, pero también El Señor de los Anillos, Tolkien, El Hobbit, se nutre de estos relatos tradicionales. Entonces estas criaturas que aparecen originalmente en la mitología reaparecen también en los relatos modernos. Otra criatura híbrida, por supuesto, sería los centauros, también muy conocida. De nuevo, los centauros pueden ser malos, los centauros pueden ser buenos. En general, los centauros en la mitología son seres muy salvajes, no son particularmente inteligentes, a excepción de un centauro, que es el centauro Quirón, que es uno de los que entrenan héroes. En la película de Disney de Hércules lo entrena un sátiro, pero es Quirón el que entrenó a muchos héroes, que es el único centauro, uno de los pocos centauros sabios. De hecho, y aquí ya me meto un poco con astronomía, la constelación de Sagitario, que es el arquero, es un centauro y es Quirón.
De hecho, hay un dato curioso si les interesa la mitología. No sé si sepan, la flecha de Sagitario en las estrellas, en la constelación, la flecha de Sagitario le apunta al corazón de Escorpión, de la constelación de Escorpión, que es la estrella roja Antares. Escorpión, además, siempre que Escorpión aparece en el cielo, Orión se esconde. Orión era el cazador, a Orión lo mata el Escorpión, y Quirón persigue al Escorpión. Entonces hay como tres constelaciones que están conectadas así como en la mitología y en el cielo mismo. Entonces los centauros, esta de nuevo en Harry Potter también aparecen centauros. En Harry Potter los centauros son más buenos que malos. Son salvajes, no tan salvajes como Dolores Umbridge quisiera que creyéramos, pero son relativamente salvajes. Y de nuevo es caso interesante, Firenze aparece por primera vez en Harry Potter, el primer Harry Potter y la piedra filosofal. Es el que salva a Harry cuando Harry va al bosque y encuentra al unicornio muerto. Firenze es el que se lo lleva. Y Harry Potter y la Orden del Fénix, esto es la Orden del Fénix, o sea, después del Cáliz de Fuego, cuando Dolores Umbridge precisamente expulsa a la profesora Trelawney como profesora de adivinación, Dumbledore contrata a Firenze, porque Firenze es un caso de un centauro que es muy instruido, además aparentemente muy buen mozo, porque hay varias estudiantes que quedan como fascinadas con Firenze, y él es el profesor de adivinación. Al final, incluso los centauros en el mundo de Harry Potter son muy aficionados a las estrellas, ¿no? Y leen en las estrellas el destino. Entonces Firenze es un caso de un centauro más instruido, y de nuevo es un típico centauro, ¿no? De cuerpo humano y la parte de abajo es de caballo. También aparecen centauros en las Crónicas de Narnia, por ejemplo. Entonces es otro ejemplo de centauros. Centauros también aparecen, esto es del Dragón de Vapor, mi novela de fantasía para niños. La ilustración es de Marco Toledo Porras, y es un momento en que nuestros dos personajes, que se llaman Markel y Rapaz, llegan a un bosque donde viven los centauros y los llevan a donde el jefe de los centauros, que se llama Ojos de Luna. Pero resolví ponerles algo también como más cercano, además porque me gusta la ilustración. No quedó muy bien escaneada, pero los deja ver como un poco de cómo era este centauro. Mi centauro, pues contándoles un poco como del proceso creativo, está inspirado en los centauros de mitología, pero también como en estas imágenes de los reyes de las hadas. Por eso además tiene, claro que se lo pintaron como chiquito, pero tiene un cuerno, para llamar como a las cacerías de hadas, etcétera, en los bosques y demás. Y de nuevo es un centauro sabio. Entonces se conecta más como con la tradición de Quirón que con los centauros salvajes que vemos, por ejemplo, en Harry Potter. Otra criatura híbrida son los minotauros. Los minotauros desde luego vienen del mito griego, se asociaban principalmente con el laberinto de Knossos en la isla de Creta. Los cretenses, además, como cultura, tenían una afición especial por los toros. El minotauro es un ser mitad toro, mitad humano. En la mitología es el enemigo de Teseo. El rey Minos, el rey de Knossos, tiene al minotauro, que además es hijo de su esposa con Zeus. Los griegos siempre los árboles familiares son un enredo. Ella se enamora de Zeus cuando Zeus tiene forma de toro, y entonces por eso el hijo sale mitad toro, mitad persona. Y lo tienen encerrado en un laberinto donde además cada 9 años meten a un grupo de 9 atenienses, porque los atenienses habían perdido contra Knossos, hasta que Teseo llega a matar Teseo, que además es hijo de Poseidón, llega a matar al minotauro, para lo cual además cuenta con la ayuda de Ariadna, que es la hija de Minos, que le da una madeja mágica que le permite entrar en el laberinto. Como ejemplo para esto y como para variar un poco, les puse esto, es un fragmento de un cuento, es un cuento muy cortico, pero muy bonito. ¿Quién era la de literatura latinoamericana? Tú. De Jorge Luis Borges, que se llama La casa de Asterión. Es un cuento como de 4 páginas más o menos, y es un cuento contado por Asterión, este personaje Asterión. Asterión empieza a contar acerca de cómo él vive en una casa que es única. No hay ninguna casa como la de él. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que esa casa en realidad es un laberinto, ¿no? Y Asterión nos dice, todas las partes de la casa están muchas casas, cualquier lugar es otro lugar, no hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre, son 14, son infinitos los pesebres, abrevadores, patios y aljibes. Antes en el cuento se ha dicho que Asterión solo puede contar hasta 14. Yo siempre he pensado
que porque tiene 10 dedos, pero como las patas son de toro, son 4 pezuñas. No sé, esa es mi interpretación personal de por qué Asterión cuesta hasta 14. Y aquí está contando precisamente lo del sacrificio, ¿no? Que cada 9 años llegan 9 hombres. Y noten además cómo Borges nos cuenta que es un minotauro sin decirnos que es un minotauro. Porque de hecho Asterión es un nombre mitológico que se asocia al minotauro, pero hay que ser un experto en mitología para saber ese dato. Entonces uno empieza a leer y dice, ¿qué es este tipo tan extraño? Esa casa tan extraña donde vive, y 9 hombres para que los libere de todo mal. Además, él los libera y quedan en el suelo muertos, pero él no se ensangrenta las manos, entonces uno piensa que es como porque los clava con los cuernos. Y dice, y uno me avisó que llegará mi Redentor. Y fíjense que al final se pregunta, y ahí es cuando uno sabe finalmente que si es el Minotauro, ¿cómo será mi Redentor? Me pregunto, ¿será un toro o un hombre? ¿Será un toro con cara de hombre o será como yo? Ahí además, para que vayan y lo lean, pero igual es que el final es maravilloso. Ahí en el final del cuento hay un doble espacio tipográfico, cambiamos de perspectiva y la última frase del libro es: lo creerás, Ariadna, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. Y uno queda, wow, maravilloso, Borges, increíble. De hecho, esta es una pintura del siglo XIX del Minotauro y me parece que es como un Minotauro muy asterioniano, como muy melancólico, mirando desde el laberinto hacia afuera. Otra criatura híbrida son las esfinges, que asociamos normalmente como con Egipto. Todos han visto la esfinge. Y entonces, ¿saben cómo es una esfinge? Es básicamente un león con cara humana. Pero vienen también de la mitología, dime. De la mitología romana. De la mitología griega y después de la mitología romana. Efectivamente. Edipo Rey, no sé si han oído alguna vez hablar de la obra de Edipo Rey. Edipo se convierte en rey de Tebas porque logra derrotar a la esfinge. Las esfinges, desde ahí, digamos, la esfinge de Edipo es una esfinge que lanza un acertijo, el que sea capaz de saber el acertijo la derrota, el que no, pues se lo comen. Entonces la esfinge tenía asolada a Tebas y Edipo la salva. Lo mismo pasa, lectores de Harry Potter, en Harry Potter, esto es ilustración de la versión ilustrada de Criaturas Fantásticas y dónde encontrarlas. La esfinge muy egipcia por lo demás, aquí incluso la apariencia muy africana. Esto es de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. La tercera prueba en Harry Potter y el Cáliz de Fuego es en el laberinto, de nuevo el laberinto conectado con el Minotauro, pero Harry no se encuentra un Minotauro en el laberinto, sino que se encuentra una esfinge que le dice: por acá puedes llegar al cáliz, pero tienes que resolver un acertijo. Y de nuevo es una esfinge, además fíjense lo interesante, Harry solo la había visto en el monstruoso libro de los monstruos, pero sabía inmediatamente lo que era una esfinge, y es una esfinge que además Harry se lo esperaba, no lo va a dejar pasar a menos que responda un acertijo. Este es el acertijo de la esfinge de Harry Potter. No sé si alguien se acuerde de la respuesta, la puedan adivinar. Dice: si te lo hiciera, te desgarraría con mis arpas, pero eso solo ocurrirá si no lo captas. Y no es fácil la respuesta a esta adivinanza, porque está lejana en tierras de bonanza, donde empieza la región de las montañas de arena y acaba la de los toros, la sangre, el mar y la verbena. Y ahora contesta, ¿tú que has venido a jugar? ¿A qué animal no te gustaría besar? Les sigo un poco el proceso mental de Harry, a ver si ustedes lo pueden adivinar. Harry empieza pensando que de pronto la clave está al comienzo, pero después dice no, está como en eso de, la respuesta está en las tierras de bonanza, donde empieza la región de las montañas de arena y acaba la de los toros, la sangre, el mar y la verbena. No. ¿A quién se le ocurre cuál podría ser la región de los toros, la sangre, el mar y la verbena? España. Entonces sabemos que acaba en España. La araña. Porque la región de las dunas es Arabia, España. Entonces empieza con araña. Y si la esfinge lo araña con las arpas, lo desgarraría.
súper interesante. ¿Sabías o te acordaste? Y este, por si acaso, es el acertijo original de la Esfinge, el de Edipo. En la versión de, esto es de Robert Graves de los mitos griegos, dice, ¿qué ser con solo una voz tiene a veces 2 pies, a veces 3, otras veces 4, y es más débil cuanto más pies tiene? El humano. ¿Por qué? Porque el primero, Dime, tú allá atrás. ¿Porque primero qué? ¿No? Nadie. el primero tiene 2 pies y cuando va creciendo le sale un tercer pie que es el bastón. Sí, y cuando es muy chiquito tiene 4 porque gatea. 4 pies. Entonces, ese fue el acertijo que solo Edipo pudo resolver y por eso se convirtió en rey de Tebas, lo cual, claro, lo llevó a otro tipo de problemas familiares, pero bueno, esos no vienen a cuento. Esfinges. De la misma manera que tenemos de un lado las hadas y los elfos como criaturas de luz, como criaturas en alguna medida bondadosas, sobre todo los elfos de Tolkien, por ejemplo, también hay una variedad de criaturas malvadas. Empezando por los trasgos o goblins. En Harry Potter, bueno, los goblins son más como enrazados como de enanos y la traducción en Harry Potter, aunque son goblins en inglés, lo traducen como duendes en español, entonces no estamos considerando ahorita esos. Los trasgos o goblins desde luego aparecen en El Hobbit, esta es ilustración de Alan Lee de la edición ilustrada del Hobbit. Y fíjense que se describen como los seres perversos por antonomasia, de nuevo viven bajo tierra, les gustan los túneles e incluso este es uno de los pocos momentos en que se empieza a ver como un elemento de analogía en la escritura de Tolkien, porque fíjense que dice que los goblins probablemente inventaron algunas de las máquinas que desde entonces preocupan al mundo, en especial ingeniosos aparatos que matan enormes cantidades de gente de una vez, pues las ruedas, los motores y las explosiones siempre les encantaron, ¿no? El Hobbit, Tolkien lo escribe después de la Primera Guerra Mundial, de hecho estuvo en la batalla del Somme, entonces aunque puede que aquí no se refiera a la bomba nuclear, porque eso es post Segunda Guerra Mundial, el Hobbit es del 37, se refiere a los tanques, bueno, ya para la Primera Guerra Mundial había gas mostaza, tanques de guerra, aviones, etc. Entonces vemos como estos, casi que el origen de todo mal son los goblins. Los goblins o trasgos en general son más pequeños, no son tan grandes como un ser humano, son criaturas malvadas por excelencia, son los villanos, unos de los villanos del Hobbit por excelencia, digamos como cuando hay muchos villanos son normalmente trasgos o goblins los que los persiguen. Esto es la guía de los goblins de Brian Froud. Les contaba al comienzo, Brian Froud es un ilustrador que hizo el diseño de los goblins para la película El Laberinto con David Bowie. Muy recomendada si quieren ver como fantasía vieja, además porque los goblins son animados, les decía, por Jim Henson. Y este recopila como los diseños de goblin. Podrán darse cuenta, estos goblins son más traviesos que necesariamente malvados. Incluso si les interesa como ese tipo de diseño de personajes, Brian Froud también hizo el diseño para una película de los 80 que se llama El Cristal Oscuro, dirigida, también hecha por Jim Henson, y hubo una serie del Cristal Oscuro en Netflix hace 3, 4 años, todavía está ahí, y también es con marionetas de Jim Henson, y el diseño es de Brian Froud, que es el que hace como el diseño de estas criaturas extrañas. Podrán ver, algunas son como chistosas, esa del solo ojo me encanta, y me parece lo máximo este muñequito. Incluso si ven Laberinto de Jim Henson, hay un momento en que David Bowie canta una canción que se llama Magic Dance mientras los goblins van bailando a su alrededor. También es una escena fantástica. Entonces los goblins son como nuestra primera criatura malvada. Más adelante en El Señor de los Anillos y en buena parte de la tradición de fantasía posterior van a ser reemplazados por los orcos. Los orcos son criaturas más grandes que los goblins. Aquí en esta sección, en esta parte de la presentación, fui como de pequeño a grande en términos de criaturas malvadas. Entonces los goblins son más pequeños, son malvados, pero no son una amenaza tan terrible. Los orcos son mucho más complejos, mucho más malvados, mucho más grandes, mucho más peligrosos. Este es un fragmento del Silmarillion. El Silmarillion es el libro donde se cuenta la mitología de Tolkien y donde explican que los orcos son elfos a los que han torturado y convertido en criaturas malignas por muchos años. Entonces son como el opuesto por excelencia de los elfos. Melkor es
dios, si se puede hablar, el dios malvado de este mundo, antes de Sauron. O sea, era incluso más poderoso que Sauron, que aparece después en El Señor de los Anillos. Y acá nos explican cómo a los elfos que capturó los torturó por muchos años y se convirtieron finalmente en los orcos. Y los orcos son como el grueso de los ejércitos del Señor de los Anillos. ¿Los orcos es de una cosmovisión más nórdica o de dónde vienen? Los orcos son originales de Tolkien. Los goblins no. Los goblins existen antes porque están muy asociadas como con las leyendas de las hadas. De la gente pequeña que vive bajo tierra, personajes traviesos, los trasgos. Los orcos, incluso si no estoy mal en el diccionario Oxford, cuando sale la palabra orco se asocia principalmente a Tolkien. Aparentemente hay unos antecedentes en algunas leyendas, pero no son muy conocidas. De la misma manera que los elfos existen antes, pero Tolkien es como el que crea la imagen arquetípica, los orcos son casi una creación de Tolkien. Él dice que hay unas versiones anteriores, pero en general es el que los introduce de manera moderna y populariza el término orco, es Tolkien. Ahora, mucha fantasía posterior va a tener orcos, ¿no? Orcos son como el típico soldado de montón de los malvados en todos estos libros, son los orcos. De hecho, pues, varias escenas del Señor de los Anillos son estas son ilustraciones son de John Howe, que hizo también diseño para El Señor de los Anillos, la película. Varias escenas son básicamente los héroes peleando con los orcos. Los orcos sirven muy bien para que nuestros héroes peleen con ellos, incluso matan muchísimos orcos. Esto es precisamente de la escena en las minas de Moria, en Khazad Dûm, cuando están en la cámara de Mazar Bûl, que de pronto llegan todas estas criaturas. Si vieron la película, después llega además un troll, ya hablaremos de los trolls. Esos sí vienen de la tradición nórdica. Llega una cantidad de orcos y entonces hay como toda esta escena de peleas, espadas, porque los orcos los están persiguiendo en Moria. Orcos y goblins también hay en Moria. Entonces hay como las dos razas, porque en El Señor de los Anillos los orcos son mucho más prevalentes y los goblins como que ocupan un lugar menor. Este es el momento en que entonces van a escapar y después se van a encontrar con el Balrog. Incluso en El Señor de los Anillos vemos la creación de un nuevo tipo de orcos, que son los Uruk-hai, que crea Saruman mezclando orcos y hombres salvajes, creo que es la receta, más o menos. Desde luego hay muchos libros de fantasía que tienen sus distintos villanos. Dragonlance, del que ya hemos hablado, tiene los draconianos, que son como esta especie de hombres dragón. Esta es una ilustración de Kit Parkinson para el gran libro El arte de la Dragonlance. En el mundo de Dragonlance, que se llama Krynn, los dragones han desaparecido. Hay leyendas de los dragones, pero en general han desaparecido. Y este es el momento en que los héroes se encuentran como con un grupo de clérigos que van con capuchas, están hablando con ellos y de pronto los clérigos resultan ser hombres dragón y es la primera vez que ven a estos hombres dragón, que además anuncian que de pronto los dragones están por regresar, los dragones que van a jugar un rol muy importante. Pues la serie se llama Dragonlance, entonces evidentemente los dragones ocupan un lugar fundamental. Incluso más adelante sabemos, y en esto se parece un poco a los orcos, esta es la versión, la adaptación a cómic de las crónicas de la Dragonlance. Estos dos personajes, Laurana y Giltanas, que además son el elfo y la elfa que vimos puro al comienzo, van a un templo oscuro y descubren que los clérigos del mal se han robado los huevos de los dragones buenos. En Dragonlance hay dragones malos, que son los dragones cromáticos, negro, verde, blanco, rojo y azul, y dragones metálicos, que son los buenos, cobrizos, broncíneos, plateados, dorados y algo más. Y se han llevado los huevos de los dragones buenos y los están corrompiendo con magia para sacar a los draconianos de sus huevos. Entonces, huevos corrompidos de dragón bueno dan draconiano. Luego sí tenemos los trolls. Los trolls sí vienen de la mitología nórdica y aparecen en muchísimos libros distintos, empezando por el mismo Hobbit que hemos estado leyendo. El primer peligro que encuentran Bilbo y los enanos cuando dejan la tierra de los hobbits son los tres trolls. Los tres trolls que se llaman Berto, Guille y... se me olvidó el otro. Berto, Guille y otro, que están discutiendo. Bilbo trata de robarse una bolsa de dinero de uno de los bolsillos de los trolls. Los trolls, claro, lo agarran. Él se escapa, pero terminan cogiendo a los enanos. Y es la escena en que Gandalf se hace pasar por los trolls, hace que peleen entre ellos acerca de cómo van a cocinar a los enanos, hasta que finalmente sale el sol
y cuando les da el sol a los trolls se vuelven de piedra, porque están hechos de la misma materia de las montañas. De nuevo noten estas asociaciones con los paisajes, y entonces tienen que estar bajo tierra cuando sale el sol, porque muchas de estas criaturas malvadas, el sol les molesta o incluso es letal para ellos. Entonces, una primera escena de los trolls tienden a ser, en casi todas las versiones, criaturas grandes, no muy inteligentes, fuertemente más grandes que un ser humano, mucho más grandes que un orco, mucho más grandes que un goblin, no muy inteligentes, muy fuertes. Lo vemos acá, además en este caso son bastante desaseados y bruscos, que choca con las expectativas del Hobbit. Desde luego, el troll es una de las primeras criaturas mágicas que vemos también en Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal. El día ¿es Halloween? ¿Es que sucede exactamente? Creo que es la noche de Halloween, no sé. En todo caso, el profesor Quirrell suelta un troll en las mazmorras. Y es cuando Ron y Harry tienen que salvar a Hermione y por eso se vuelven amigos. De nuevo, el troll aquí es una criatura gigantesca. Esto es de ilustración de Jim Kay, de la edición ilustrada de Harry Potter y la piedra filosofal, que es el momento en que encuentran el troll. Y además, noten que lo primero que nota del troll es el olor. Y es una criatura gigantesca, muy fuerte, no muy inteligente. Los libros de los gnomos que vimos antes, también los grandes enemigos de los gnomos son los trolls. Y son horrorosos. Estos trolls a mí siempre me asustaban cuando era niño y leía ese libro, me parecían horribles, súper asustadores. De hecho, se me olvidó mencionarlo cuando hablamos de los gnomos, quizás los más viejos entre ustedes se acuerden de la serie de David el Gnomo. Una serie animada, años era basada en estos libros de los gnomos y aparecían también estos trolls que son horribles. Además, no sé por qué siempre tienen mocos escurriéndoles de las narices. Acuérdense que en Harry Potter además los mocos se le meten en la varita mete en la nariz y sale con mocos. Tampoco son muy inteligentes. Noten aquí esta ingeniosa trampa. Son tan malosos que van a pisan al gnomito de madera y entonces sale el puño y les pega. Y de hecho el gnomito se les clava en el piso porque es de madera. Entonces no son así muy brillantes, pero son claramente malvados. Y eso sí vienen de la tradición nórdica. Hay muchas leyendas nórdicas acerca de los trolls. Ahora, eso sí puede que se acuerden, también hay como esa tradición de los trolls que son tiernos. Las niñas, no sé si alguna vez tuvieron trolls que eran como con el pelito de colores así para arriba. Esos también son trolls, también como de mitología nórdica, pero en una versión mucho más moderna y dulcificada. Nada que ver con estos monstruos horrorosos. Los ogros, todavía más grandes que los trolls, no son tan comunes, curiosamente, en la fantasía. El villano principal de las crónicas de Spiderwick, que es como un libro más infantil, es un ogro. De esto hubo película, de hecho, con el niñito con esos actores niñito, el que hoy en día hace de Good Doctor, creo, Freddie Highmore, no sé. En todo caso, el ogro es el villano principal en las crónicas de Spiderwick. Se llama Mulgarat y obviamente tiene un ejército de goblins, entonces ahí pueden ver esos, se supone que son goblins o trasgos. El ogro es una criatura mucho más grande y bueno, el ogro claramente viene de la tradición, ¿no? Los ogros viven debajo de los puentes, los trolls también viven debajo de los puentes, entonces ahí hay como parecidos entre los orcos y los trolls. Los trolls también, la serie de Troll Hunters de Netflix también animada es principalmente sobre trolls. Los ogros y los trolls viven debajo de los puentes según la tradición, según las leyendas tradicionales. Y finalmente pues llegamos ya a lo que son propiamente los gigantes. Los gigantes también aparecen en la mitología griega. Los cíclopes no son una raza aparte, técnicamente los cíclopes son gigantes de un solo ojo. Volviendo de nuevo sobre Odiseo se encuentra al cíclope Polifemo. Polifemo es hijo de Poseidón. En sus viajes Odiseo llega a la isla del cíclope Polifemo. Polifemo además, como los cíclopes, es carnívoro y se trata de comer a Odiseo y a su tripulación, pero Odiseo además le logra cegarlo y pues como solo tiene un ojo, le sacó el ojo y el pobre Polifemo quedó fregado. Además, Ulises es un héroe inteligente y entonces cuando Polifemo le pregunta que cómo se llama, él usa una palabra griega que quiere decir nadie. Entonces cuando le preguntan a Polifemo, ¿quién te hizo esto? Él contesta, nadie. Entonces, nada que hacer. Pero bueno, este sería un primer ejemplo de gigante.
a criaturas gigantescas. De nuevo, la idea de que comen personas es bastante problemática. Hay muchos monstruos como de este tipo en la mitología griega, muchos gigantes. Los gigantes también aparecen muy comúnmente en la literatura artúrica. Hay muchos casos de caballeros que tienen que pelear con gigantes. Y en los cuentos de hadas también. Esta escena me parece interesante. Esto es de una edición ilustrada del Sastrecillo Valiente. Es la escena en que el Sastrecillo Valiente derrota a los dos gigantes y lo hace de una manera muy similar a como Gandalf derrota a los trolls en El Hobbit. Y es que el Sastrecillo se sube a un árbol, los dos gigantes están dormidos, el Sastrecillo le bota una piedra a uno de los gigantes, el gigante se despierta, le recrimina al otro, el otro le dice yo no he hecho nada, vuelven a quedarse dormidos, le bota piedra al otro, el otro se despierta, ahora ¿por qué me pegó? Y terminan peleando los dos y matándose el uno al otro. Y todo el mundo piensa que es el Sastrecillo Valiente que los mató, pero es un engaño porque los gigantes de nuevo, y fíjense que acá hay como una tendencia, son grandes y estúpidos. De nuevo lo vemos también en parte en Harry Potter. Esto ya es del último libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. No es la primera vez que aparecen los gigantes. En la Orden del Fénix sabemos que Hagrid, bueno, ya sabíamos que Hagrid era medio gigante. Vemos a la profesora de Buttons, que también es medio gigante. Y después vemos que Harry tiene un hermano, un medio hermano, que es gigante, que es Crop. Y esta es precisamente la escena al final, ya en la batalla de Hogwarts, estamos hablando de las Reliquias de la Muerte, en que atacan los gigantes, porque muchos de los gigantes están del lado de Voldemort y aparece este gigante y mete la mano por entre una vidriera y ataca a Gop y después Gop va a pelear con el gigante. Si les interesa además el anime, pues Attack on Titan juega como con esta idea de los gigantes terribles, no para niños, pero para los que ya están más grandes. Dime, ¿vas a preguntar? ¿No? Pensé que era una mano arriba. Listo. Muy bien. Entonces los gigantes de nuevo son estas criaturas gigantescas, normalmente también no son muy inteligentes. El tamaño es aquí su principal atributo. De la misma manera que hay un libro de gnomos, un libro de hadas, también hay un libro de gigantes. Este es tal vez el menos conocido de todos. E incluso me pareció interesante esta ilustración porque es un gigante de hielo. Los gigantes también tienen un rol muy importante en la mitología nórdica. Si han visto también Thor, el de Marvel, Thor pelea con gigantes, se supone que Loki de hecho es un gigante de hielo. En la mitología nórdica de hecho hay gigantes de hielo y gigantes de fuego. Los gigantes de hielo son los que más aparecen en las historias. Thor normalmente tiene que lidiar con gigantes y los gigantes están tratando de conquistar la tierra de los dioses, que es Asgard. Entonces me pareció chévere que hay como un gigante de hielo como en referencia a esas leyendas sobre gigantes. Esos gigantes son un poco más inteligentes, pero también pues su gran atributo es el tamaño que son. Incluso cuando hay una leyenda en que Thor va a una casa de los gigantes, ahí todo es gigantesco e incluso le dicen que le van a hacer unas pruebas y una de las pruebas es levantar al gato. Y pues es Thor. Y Thor trata de levantar al gato y lo levanta un poquito y no más. Y después sabemos que en realidad no era un gato, sino era la serpiente Midgard, que es la serpiente que rodea el mundo entero. También le dan a beber de una copa y Thor toma y no la puede vaciar y resulta que era el mar y lo ponen a pelear con una viejita. Y la viejita le gana, pero resulta que la viejita era la muerte, entonces pues no había manera de derrotarla. Pero todo eso es cortesía de la magia de los gigantes de hielo. Llegamos entonces ya a criaturas no humanoides, empezando por los dragones. Esta cita está en el programa que les di de Tolkien, de cómo él siempre se sintió fascinado por los dragones y siempre pensó que los dragones eran el epítome de la criatura fantástica. Para él el dragón siempre era un dragón, quería decir que estamos leyendo fantasía. Y pues obviamente los dragones son recurrentes en la fantasía. Esta es la ilustración de Smaug, el dragón, descansando sobre su tesoro, muy influenciado también por las leyendas de Fafnir. Ya habíamos hablado de Fafnir, el anillo de los Nibelungos, etc. La idea de los dragones asociados con el tesoro, los dragones son ambiciosos. Hay dragones que son más monstruosos, como en Harry Potter, digamos que son más animalescos, y hay dragones que son más inteligentes. Y cuando son inteligentes además son bastante malvados. Y es el caso, por ejemplo, de los dragones en El Hobbit. Smaug es capaz de hablar, ¿no? Y es manipulador y malicioso.
Esta es de hecho la escena en que el Hobbit ve finalmente a Smaug, pues todo el recorrido lo ha llevado a la montaña solitaria a llegar al momento en que encuentra a Smaug, y es un momento que es de total asombro, ¿no? Nuestro Hobbit, que además es chiquito, no aventurero, y llega y de pronto ve a esta criatura gigante acostada encima del oro, y es un momento de total maravilla y total miedo también, porque pues es un monstruo gigantesco, se lo puede comer de un bocadito. Hay muchísimas versiones de dragones, obviamente les decía, en Dragonlance tenemos dragones malos y dragones buenos, dragones además de distintos colores, eso después se va a extender mucho en Calabozos y Dragones. Los dragones de distintos colores tienen distintas preferencias, entonces los dragones blancos, por ejemplo, normalmente viven en climas fríos, el aliento no es de fuego sino de hielo, los dragones rojos son como los más típicos, esos sí tiran fuego, los dragones azules, dependiendo de la tradición, a veces tiran electricidad, a los dragones negros y verdes, dependiendo de la tradición, en algunos tiran ácido. Entonces, bueno, hay variaciones de dragón en dragón. Una de las cosas interesantes en Dragonlance es la idea de los jinetes de dragón. Este es un dragón dorado, este es un dragón rojo. Entonces, este es uno de los dragones buenos. Y hacia el final de la historia vamos a tener a estos caballeros que van montando en los dragones, y los malos también montan en sus dragones. Entonces tenemos luchas de dragón contra dragón en el cielo. Los dragones en Dragonlance son inteligentes, incluso pues se acuerdan que les dije de la elfa que se convierte el dragón que se convierte en mujer elfa. A ver, una serie mucho más reciente donde también tenemos dragones inteligentes y también tenemos jinetes de dragón es Eragon, de Christopher Paolini. Son 4 libros, creo que la serie se llama El Legado. Y en este caso es un campesino que se llama Eragon. Cualquier parecido con todas las historias de héroes, pura coincidencia. De hecho, la han acusado mucho de parecerse a la Guerra de las Galaxias. Eragon está un día en el bosque, encuentra una joya misteriosa. Esa joya se la lleva a la casa, no sabe qué es, y de pronto la joya se abre, es un huevo, hay un dragón. Es ese dragón azul que se llama Zafira, y además en ese mundo los dragones tienen un vínculo especial con sus jinetes. Este es justo el momento en que Zafira le marca la mano, y él va a tener un símbolo en la mano que lo marca como un jinete de dragón, y de hecho él puede comunicarse telepáticamente con Zafira. Zafira es inteligente, Zafira puede hablar, y después se va a convertir en su montura porque también es un mundo en el que hay jinetes del dragón. La idea del jinete del dragón de hecho viene antes de una serie de libros que se llaman Los jinetes de dragón de Pern, que es como mezcla de fantasía y ciencia ficción. Esto es de una autora norteamericana que se llama Anne McCaffrey. No es cómic, esta es la adaptación a cómic de Los jinetes de Pern, del primer libro, de Vuelo de Dragón, que es el primer libro de Los jinetes de Pern. En este caso los jinetes de dragón de hecho hay como unas cosas que caen del cielo que se llama el hilo, que es letal para la gente y daña también los cultivos, por ejemplo. Y entonces hay una comunidad de jinetes de dragón que tienen que llevar estos jinetes al cielo y quemar el hilo mientras está cayendo, que es como una lluvia extraña, una lluvia negra, y entonces ellos van en sus dragones, y los dragones escupen fuego y queman el hilo. Este es el momento en que la historia de Vuelo de Dragón gira alrededor de esta señora que se llama Lesa, creo que se llama, sí, Lesa. La llevan porque van a hacer un nuevo huevo reina. Y entonces aquí vemos la escena en que nacen los huevos y tienen niños listos para que se conecten con los dragones. También es un caso en que los dragones y los jinetes se comunican como telepáticamente. Entonces hay un vínculo entre jinete y dragón como en Eragon. Y esto es del dragón de vapor, que es el mío, donde los dragones han desaparecido. Pero entonces uno de los juglares, al puro comienzo del libro, les está contando a la gente del pueblo dónde están los dragones. De nuevo, esto es lo tomo de muchas otras historias en que los dragones han desaparecido, como es el caso de Dragonlance, después vuelven a aparecer. En el caso de mi libro no vuelven a aparecer, porque encuentran el dragón de vapor, pero es el momento en que hablan de los dragones. Mis dragones son más bondadosos en general. Mientras que hay leyendas en que los dragones son siempre malos, en mi libro son más bien bondadosos, y son los que le enseñan a todo el mundo las canciones y demás. Pero han desaparecido del mundo. De nuevo, como un pequeño comentario ecológico. Unicornios, también es como la otra criatura mágica por excelencia.
Esto es de un libro súper interesante que se llama De Historia et Veritatis Unicornis, que es como se hace pasar por un manuscrito, pero realmente es un texto moderno, que se hace pasar por manuscrito medieval acerca de unicornios, aunque de hecho en la cultura medieval los unicornios son muy recurrentes. Están los famosos tapices de unicornios, de hecho se pueden ver en Nueva York, si uno va al Museo Metropolitano, tienen todos los tapices de unicornios, porque es una criatura de las leyendas medievales sobre todo, un caballo con un cuerno. De hecho, en la época medieval usaban cuernos de narvales para hacerlos pasar por cuernos de unicornios, así como dato curioso. Los unicornios normalmente están muy asociados a la magia y se supone que además solo se dejaban tocar de doncellas muy virtuosas. Entonces hay como esa idea y en los tapices se ve el unicornio que se acerca a una mujer y descansa su cabeza en la mujer. Eran criaturas esencialmente mágicas. Esto es la adaptación a cómic de una novela que se llama El último unicornio, de Peter Beagle. También hay una película animada que se llama también El último unicornio, que es la historia de este unicornio que de pronto se entera de que ella puede ser la última, es un unicornio hembra. Y descubre que a todos los unicornios se los ha llevado el toro de fuego. La película, si la pueden ver, es como animación viejita, pero muy chévere. La novela también tiene un toque un poco más humorístico porque hay un mago que es un poco fracasado, que no le salen bien los hechizos. El mago de hecho convierte a la unicornia en mujer, ella se enamora además de un príncipe, bueno, hay toda una trama romántica. Pero aquí vemos entonces de nuevo la idea, y en este se maneja mucho las ideas medievales de la unicornio solo le aparece a ciertas personas, el encontrarse con un unicornio es muy significativo y la unicornio está además muy conectada con la magia. Además que las ilustraciones de este cómic son bastante bonitas. Y más cercano, yo se había mencionado al comienzo, está Memorias de Idún. Es una serie de 3 libros de la española Laura Gallego García. Memorias de Idún de hecho empieza en la época contemporánea. Los 3 personajes viven en nuestro mundo, de hecho uno de los personajes se llama Victoria, vive en España. Y vamos a ir descubriendo poco a poco que estos personajes responden a una profecía. Hay una profecía en el mundo mágico de Idún de que un dragón y un unicornio van a derrotar al villano de turno. Y entonces el villano resuelve acabar con todos los dragones y unicornios, solo sobreviven 2, los mandan a nuestro mundo y el alma de estas criaturas se mete como en bebés humanos. Entonces es un muchacho que va a descubrir que es el último dragón y una muchacha que va a descubrir que es la última unicornio. De hecho salió, no es muy buena, pero en Netflix hay 2 temporadas de las Memorias de Idún en versión animada. El libro es fuertemente mejor, la animación pero bueno, por si les interesa. Entonces esta es la escena en que uno de los personajes descubre al último unicornio, un unicornio bebé hembra que es el que van a mandar a nuestro mundo. El libro sí es recomendado, es chévere, es interesante, además la mezcla de mundo contemporáneo y mundo mágico, y además es interesante conocer escritores de fantasía locales, pues locales entre comillas, española, pero pues escribe en español, ya algo es algo. Y este es el momento, hacia el final del primer volumen, en que Victoria sabe que ella es la unicornio. Entonces les están diciendo que ella es el unicornio y que Jack, que es el otro personaje principal, es el último dragón. Obviamente de ahí vamos a seguir con una historia de fantasía, enfrentar al villano de turno, derrotarlo finalmente. Además aquí hay serpientes aladas y hay un triángulo amoroso porque la niña unicornio está enamorada del niño dragón, pero también está enamorada del niño serpiente alada. Bueno, en fin, todos esos enredos románticos del momento. Estos son unicornios, en mi libro también aparecen unicornios. Esta escena normalmente tiene un montón de éxito con los niños que la leen cuando he visitado colegios. Está inspirada más en Alicia en el País de las Maravillas. Es un momento en que nuestro personaje principal, que es Markel, encuentra una niña a la que los unicornios la están persiguiendo, porque en mi libro los unicornios son como bestias peligrosas, a pesar de que Markel piensa que se acercaban también a las doncellas. Eso está muy basado en Alicia en el País de las Maravillas, específicamente en el segundo libro, A través del espejo, el capítulo del león y el unicornio, en el que hay un intercambio entre Alicia y el unicornio, en que Alicia le dice que ella siempre pensó que los unicornios eran monstruos y el unicornio dijo que siempre pensó que las niñas eran monstruos. Entonces esa fue la inspiración como para que los unicornios fueran peligrosos en mi mundo y persiguieran a
a Rapaz, que es la pequeña ladrona que está ahí trepada gritando y quizás no sea en realidad una doncella como Markel piensa en un comienzo. Además la ilustración es simpática, me parece que la niña gritando se ve muy bien. Y los unicornios tienen como su aire muy mágico. Muy relacionado con esto, tenemos también los Pegasos, caballos alados. Originalmente el Pegaso no es una raza, sino un nombre propio. Viene de la leyenda de Perseo y la Medusa. Cuando Perseo mata a la Medusa Gorgona, con la hoz que le dio a Atenea, mirándola en el escudo además para el reflejo y no convertirse en piedra, le corta la cabeza y del cuerpo sale un caballo alado, que se llama Pegaso. Entonces Pegaso no es cualquier caballo alado, sino originalmente era ese caballo alado que salió del cuerpo de Medusa. A ese caballo alado que salió del cuerpo de Medusa después lo va a domar el héroe Belerofonte, otra leyenda griega. Esto de nuevo está tomado de los mitos griegos de Robert Graves. Belerofonte va a dominar a Pegaso y lo va a usar para matar a la quimera. Ya veremos más adelante. La quimera es una mezcla de muchos animales, también un monstruo mitológico, y Belerofonte logra matarla con la ayuda de Pegaso. Desde el cielo entonces le puede disparar flechas a la quimera y además pone plomo en su lanza y la quimera bota fuego, entonces derrite el plomo y el plomo se la come por dentro. Todo muy gráfico, muy sangriento y horrible, pero en fin. Hay Pegasos también en Dragonlance, de nuevo esta es la adaptación del cómic. Hay un momento en que curiosamente, porque acá hay un unicornio, el unicornio manda a los héroes en una misión, pero para que lleguen a donde tienen que ir, llama a un grupo de Pegasos. Entonces en este libro además los Pegasos y los unicornios tienen cierta conexión. Y por supuesto Tasslehoff, el Kender, es feliz de montar en Pegaso. El enano, que va aquí atrás, no está tan feliz, porque además el enano supuestamente es alérgico a los caballos. Dato curioso. Ese enano, no todos los enanos, pero en general los enanos no montan a caballo. Gimli en El Señor de los Anillos también lo tienen que cargar cuando hay que montar en caballo y no es así particularmente un jinete. En Harry Potter desde luego aparecen también los Pegasos. Esto es de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Cuando llega Bugs Button, la Academia Francesa o afrancesada, que llegan en un carro gigante tirado por una serie de Pegasos, que además también son gigantes, porque por ahí dice que son del tamaño de un elefante cada uno. Una variación del Pegaso podrían ser los Testrals, también de Harry Potter, que son los que jalan los carritos que los llevan desde la estación de tren hasta el castillo de Hogwarts. Se supone que son invisibles los carritos, supuestamente se movían solos, pero después se revela que son los Testrals. Y solo los pueden ver los que han visto la muerte propia. Los que han visto a alguien morir. Entonces esas personas que han visto morir pueden ver a los Testrals y por eso pronto Harry dice, pero ¿para qué tienen caballos aquí? Además los Testrals son como unos Pegasos famélicos, medio esqueléticos, con alas más bien como de murciélago. Aparecen después porque los usan para llegar a Londres en la Orden del Fénix, precisamente. Muy bien. También tenemos los grifos e hipogrifos. Los hipogrifos, por supuesto, aparecen también en Harry Potter, la primera clase de cuidado de criaturas mágicas que dicta Hagrid. El primer animal que trae es un hipogrifo o una manada de hipogrifos, entre los cuales está Buckbeak, que Buckbeak va a cumplir un papel importante, sobre todo en El prisionero de Azkaban. Los grifos y los hipogrifos vienen de la mitología y de las leyendas medievales también. El hipogrifo es mezcla de águila y caballo. Hipo es caballo, de ahí nuestra palabra hipódromo o hipocampo, que es caballo de mar. Hipopótamo, que es caballo de agua. Los grifos son mezcla de águila y león. En Harry Potter hay grifos, pero no los vemos. La estatua para entrar donde Dumbledore es un grifo, pero vemos es a los hipogrifos más que a los grifos. Grifos sí aparecen en las crónicas de Spiderwick. En las crónicas de Spiderwick los tres niños rescatan a un grifo que después se vuelve su amigo, no me acuerdo cómo es que le ponen de nombre, Byron se llama el grifo, después le ponen Byron, además por Lord Byron el poeta. Entonces ahí sí tenemos grifos que son de nuevo mezcla de cabeza de halcón y alas de halcón con cuerpo de león. Incluso acá hay una imagen más moderna del
de la guía del mundo fantástico de Spiderwick de nuevo, donde podemos ver el grifo, mitad león, mitad halcón o mitad águila o mitad pájaro en todo caso. Otras criaturas ya aquí como para cerrar, en estas no profundizo demasiado. El basilisco, no necesariamente tienen que ser tan grandes los basiliscos, el de Harry Potter obviamente es gigantesco. En las leyendas pues los basiliscos pueden ser menores, son criaturas parecidas a lagartos y su rasgo más distintivo es que convierten en piedra. Hay otras criaturas que también convierten en piedra, la medusa gorgona en la mitología es muy típica, las cocatrices, que son como una mezcla de gallina y reptil, también pueden convertir a sus víctimas en piedras si las miran. Obviamente pues el basilisco es súper importante en Harry Potter, además pues es serpiente, se conecta con Lord Voldemort y demás. Eso es en la cámara secreta. Otras criaturas, el Fénix, esto es de Spiderwick, pero pues obviamente el Fénix también cumple un papel importante en Harry Potter. Las manticoras, que son mezclas de león como con caras humanas. No incluí las arpías son pájaros también con cara humana. De la mitología, por ejemplo, las hidras. La hidra del pantano de Lerna fue una de las tareas de Hércules. Las hidras son como reptiles gigantes, reptiles, culebras, monstruos gigantes con muchas cabezas de serpiente y además cada vez que cortan una cabeza salen dos, entonces es como un monstruo muy típico. Y el perro de tres cabezas, o Fluffy, de Harry Potter y la piedra filosofal. Obviamente él también viene de la mitología, también es una de las pruebas de Hércules, porque de hecho la última prueba de Hércules es bajar al infierno y traer a Cerbero. Cerbero es el perro concreto de tres cabezas que cuida el tártaro Hades en la mitología griega, y de ahí pues obviamente lo saca J.K. Rowling, aunque el de ella se llame Fluffy, en lugar de Cerbero. Y finalmente una representación de la quimera, esto es de un cuadro que está en el Museo del Prado. Las quimeras sí son como una mezcla de todos los animales puestos al tiempo. Normalmente tiene el león, tiene una serpiente en la cola, además bota fuego. La cabra a veces está, a veces no. Pero la quimera básicamente es un sancocho de animales, una mutación horrible en que los meten todos juntos. Es el que mata a Belerophón usando el caballo Pegaso. No sé si haya preguntas sobre cualquiera de estos temas, cosas que quieran añadir. Con eso más o menos cerramos. Hablaste de los hombres lobos y los vampiros. ¿Cuál es la diferencia entre esas criaturas con una fantasía? Digamos que ahí, válida pregunta, pueden ser también parte de la fantasía, ¿no? Claramente son criaturas fantásticas en el sentido de criaturas que no esperamos encontrar en la realidad, en general, espero. Pero pueden ser también parte de la fantasía. Digamos, en Harry Potter hay hombre lobo. Además, pues es que no podía meter cuánta criatura se me ocurriera porque si no, no acabábamos nunca. En Harry Potter hay hombres lobos. Lupin está afligido con la licantropía. La licantropía además la idea de los hombres lobo es también muy antigua, muy asociada también con sociedades rurales donde los lobos eran realmente un problema. Incluso pues hubo persecuciones de hombres lobo y bueno, en fin, todo tipo de cosas horribles. En Harry Dresden, de hecho, hay también hombres lobo. De hecho, los hombres lobo en Harry Dresden son una manada que son estudiantes universitarios que les encanta jugar calabozos y dragones y encuentran unos cinturones que les permiten volverse lobos. Entonces hay como todo un grupo de hombres lobo que él los llama los alfas, que son amigos de él. En Harry Dresden también hay vampiros. De hecho, en Harry Dresden hay 3 familias distintas de vampiros. Hay vampiros negros, vampiros rojos y vampiros blancos. Los negros son como magos, los rojos son como el tradicional chupasangre y los blancos son como seductores, ¿no? Entonces se nutren de la sensualidad y son todos además súper apuestos y demás. Entonces, sí, vampiros, hombres lobo también podrían incluirse. No los incluí sobre todo porque tienden a estar más asociados con el horror que con la fantasía como tal. Como hablábamos hace como millones de sesiones, la fantasía tiende a estar más dirigida a la sensación de maravilla que la sensación de miedo, aunque puede haber cosas asustadoras en fantasía. También tiene que ver con el hecho de que los hombres lobo, los vampiros normalmente son criaturas que existirían dentro de un mundo que parece el nuestro,
mientras que aquí estamos hablando casi siempre de fantasía en otros mundos. Bueno, Spiderwick es en nuestro mundo, pero hablan del mundo fantástico en últimas. Y desde luego pues habría otra cantidad de criaturas monstruosas. También la serie Cazadores de Sombras, ¿sí? Shadowhunters de Cassandra Clare. Esa tiene vampiros, tiene hombres lobo, tiene ángeles y demonios y bueno, también un sancocho de distintas criaturas. Pero sí, serían criaturas fantásticas y de hecho aparecen sobre todo los vampiros más que no, vampiros y hombres lobo aparecen también en fantasía, en algunas fantasías, no en todas, pero sí. El dragón Fafnir, en la mitología nórdica, cuando Sigurd lo mata, no sé si han oído la leyenda, Sigurd le salta sangre y le cae en la lengua. Y en el momento en que le cae la sangre del dragón en la lengua, él empieza a entender el lenguaje de los pájaros. Y entonces oye que los pájaros están diciendo que si Sigurd se bañara en la sangre del dragón, sería invulnerable. Y de hecho se bañan en la sangre del dragón, pero mientras se está bañando en la sangre, le cae una hoja y entonces hay un pedacito que no está acorazado. Curiosamente se parece también a lo que pasa con Smaug en el Hobbit. Smaug también tiene una coraza, pero hay un huequito, ¿no? Entonces el punto débil, el talón de Aquiles, de manera muy literal, ¿no? Aquiles el talón, el único punto libre. Pero sí, dragones y bueno, está también los dragones chinos, que son normalmente bondadosos, no tienen alas, pero son voladores, son más como serpientes, ¿no? Están los dragones mesoamericanos. De hecho, hay una serie también, de nuevo, no sé si está traducida, que se llama El dragón de su majestad, que es también un sancocho literario súper interesante, que es como una mezcla de... Es histórico porque es Napoleón, pero es en un mundo donde hay dragones. Entonces, Napoleón y los ingleses y todos pelean con dragones. Y de hecho, el personaje principal del libro es un capitán de barco inglés que termina adoptando a un dragón que han mandado de China para Napoleón. Los ingleses trancan el barco, se quedan con ese dragón, y en esa serie de libros, porque son como 10, yo no sé cuántos son, 8, no sé, van por todo el mundo y entonces aparecen dragones chinos, dragones mesoamericanos, dragones franceses, dragones ingleses. Son también inteligentes y funcionan casi como barcos. Cada dragón va con una tripulación de gente y van con mosquetes disparándose. Entonces Napoleón, pero con dragones en el siglo XIX.